Cuando todo parece seguir el curso de lo normal, surge una historia que lo cambia todo, rompiendo cada expectativa. No es solo lo que sucedió, es cómo y por qué impacta en lo más profundo. A partir de ahora, cada giro, cada revelación te hará replantear lo que creías saber. Nos sumergimos en el centro del conflicto, donde cada decisión marca la diferencia entre el caos y el control. Prepárate para descubrir una verdad que no habías considerado. Theodore Dyer. Theodore Dyer era un hombre que, a simple vista, parecía ser un ejemplo a seguir en su comunidad. Era un oficial de la ley, alguien que siempre se ofrecía a ayudar a sus vecinos y que proyectaba una imagen de integridad y responsabilidad. A los ojos de todos, Dyer era la representación de lo que un buen ciudadano debía ser. Un hombre respetable, confiable y dedicado a su trabajo. Sin embargo, lo que nadie sabía era que detrás de esa fachada perfecta se escondía una realidad perturbadora que saldría a la luz de la manera más devastadora. El día en que todo cambió fue cuando la madre de una niña que vivía en el vecindario descubrió que Dyer había estado abusando de su hija. La noticia fue un golpe terrible para la comunidad, que había depositado su confianza en él sin dudarlo. El impacto fue aún más devastador para la madre, quien, al procesar la magnitud del daño, tomó la decisión de denunciarlo. La revelación de los crímenes de Dyer rompió en pedazos la imagen de hombre ejemplar que había proyectado durante tanto tiempo. Cuando las autoridades intervinieron, las pruebas contra Dyer fueron contundentes. Tras su arresto, se llevó a cabo un juicio que lo encontró culpable de los cargos. Fue condenado a pasar una larga temporada en prisión. Para muchos, la sentencia fue vista como una forma de justicia por los horrores que había causado. Sin embargo, la historia de Dyer no terminaría tras las rejas, ya que lo que ocurrió dentro de la prisión llevó su caso a otro nivel de controversia. Dentro de la cárcel, Dyer fue asignado a compartir celda con un hombre llamado Stephen Sanderson. A diferencia de muchos prisioneros, Sanderson tenía una visión muy clara sobre lo que consideraba justo, y en cuanto supo por qué Dyer había sido encarcelado, su ira fue inmediata. Para Sanderson, el castigo que la justicia le había impuesto a Dyer no era suficiente. En su mente, los crímenes que Dyer había cometido merecían una retribución mucho más severa, y decidió que era él quien debía encargarse de ejecutarla. Una noche, mientras Dyer dormía, Sanderson lo estranguló. El asesinato fue brutal, y cuando la noticia llegó a oídos de la comunidad, las reacciones fueron mixtas. Para algunos, la muerte de Dyer fue vista como un acto de justicia que iba más allá de lo que el sistema judicial había podido ofrecer. Creían que alguien que había hecho tanto daño, especialmente a un niño, no merecía vivir. Sin embargo, otras personas tenían una visión distinta. Para ellos, la venganza no tenía cabida en el sistema penitenciario, y el asesinato de Dyer dentro de la prisión era una prueba de que las instituciones no habían logrado proteger ni siquiera a los criminales más odiados. La madre de la niña, al enterarse de lo que había sucedido, expresó sentimientos encontrados. Por un lado, sentía un gran alivio al saber que Dyer ya no representaba una amenaza para su hija ni para nadie más. Pero, al mismo tiempo, no había deseado su muerte. Su intención al denunciarlo siempre había sido que la justicia siguiera su curso de manera legal, no que otro prisionero decidiera tomar el asunto en sus propias manos. Para ella, la venganza no ofrecía ninguna forma de cierre o paz, solo añadía más dolor a una situación ya de por sí trágica. El asesinato de Dyer también desató una discusión en torno a la seguridad en las prisiones y el papel que el sistema penitenciario debería desempeñar en la protección de los reclusos, incluso los que han cometido crímenes tan despreciables como el abuso infantil. Algunas personas argumentaron que, dado el tipo de delito que había cometido Dyer, su muerte era inevitable. En el mundo de las prisiones, los abusadores de menores son vistos como los peores criminales y a menudo son objetivo de violencia. Sin embargo, otros señalaron que, sin importar el crimen, el sistema penitenciario tiene la responsabilidad de garantizar que todos los prisioneros cumplan su condena de manera segura, sin temor a ser asesinados.
Para la comunidad que una vez había visto a Dyer como un hombre respetable, su traición fue un golpe difícil de superar. La confianza que habían depositado en él fue destruida, y muchos lucharon por reconciliar la imagen del hombre que habían conocido con la verdad de lo que había hecho. La familia de la niña, en un esfuerzo por dejar atrás el dolor, decidió mudarse a otro lugar, buscando un nuevo comienzo lejos de los recuerdos que Dyer había dejado en su camino. El caso de Dyer también planteó preguntas importantes sobre la línea que separa la justicia de la venganza. Para algunos, el asesinato de Dyer por parte de Sanderson fue una forma de justicia que iba más allá de los tribunales. Creían que el sistema judicial, aunque eficaz en ciertos aspectos, no siempre podía ofrecer el castigo que los crímenes más atroces merecían. Sin embargo, otros señalaron que el asesinato de un prisionero, independientemente de su crimen, representaba un fracaso del sistema penitenciario y una violación del Estado de Derecho. Con el paso del tiempo, la comunidad intentó seguir adelante, pero las cicatrices emocionales tardarían en sanar. La confianza que antes se otorgaba sin reservas, ahora se había convertido en un bien escaso. Los vecinos que alguna vez habían confiado en Dyer como un hombre de integridad y respeto, ahora miraban con desconfianza a las figuras de autoridad. Habían aprendido de la manera más dolorosa que las apariencias pueden ser engañosas y que incluso aquellos en quienes más confiamos pueden traicionarnos de las maneras más terribles. La muerte de Dyer también puso de manifiesto las deficiencias del sistema penitenciario. El hecho de que un prisionero hubiera tomado la justicia en sus propias manos resaltaba la necesidad de una mayor supervisión y protección dentro de las cárceles, incluso para los criminales más despreciados. La historia de Dyer planteó preguntas difíciles sobre la justicia, la venganza y el papel del sistema penitenciario en la administración de ambas. Paul Reso. Paul Reso, un exoficial del Departamento de Policía de Los Ángeles, alguna vez fue admirado por sus colegas y la comunidad. Su historia comenzó como la de cualquier otro oficial de la ley, dedicado, condecorado y con un largo historial de servicio ejemplar. Reso era conocido por su valentía en el campo y su capacidad para tomar decisiones rápidas en situaciones de alto riesgo. Durante años fue considerado un héroe local, y su nombre se mencionaba con respeto en las conversaciones sobre el departamento de policía. Sin embargo, tras esa fachada de respeto y honor, se escondía una verdad que dejaría perplejos a todos aquellos que alguna vez confiaron en él. La imagen pública de Paul Reso se desplomó por completo cuando surgieron acusaciones espantosas en su contra. Reso, el oficial modelo, fue acusado de abuso infantil, un crimen que conmocionó a todos los que lo conocían. Las denuncias no solo incluían abuso hacia niños desconocidos, sino que también implicaban a sus propios familiares, lo que agregó una capa de horror a la situación. Las personas que habían admirado su carrera ahora se encontraban cuestionando todo lo que alguna vez creyeron saber sobre él. El arresto de Reso se convirtió en un escándalo mediático. Los noticieros cubrían el caso día y noche, y las especulaciones sobre lo que realmente había sucedido llenaban los titulares. Su caída fue rápida y brutal. En cuestión de días, el hombre que había sido celebrado como un héroe pasó a ser uno de los criminales más odiados. Pero la historia de Paul Reso tomó un giro inesperado cuando, antes de que pudiera ser juzgado por completo, murió repentinamente en prisión. Reso padecía una enfermedad preexistente, y aunque había estado recibiendo tratamiento médico en la cárcel, su muerte desató una avalancha de preguntas. Para algunos, su fallecimiento fue visto como una forma de evitar el juicio y las posibles consecuencias legales que enfrentaría por sus crímenes. Sin embargo, otros consideraron que había sido simplemente una coincidencia trágica, el resultado de problemas de salud que habían empeorado durante su tiempo en prisión. Las circunstancias exactas de su muerte nunca fueron completamente esclarecidas, lo que dejó muchas interrogantes sin respuesta. Dentro de la prisión, la noticia de su muerte fue recibida con poco interés. Los prisioneros, al igual que el público, tenían opiniones encontradas sobre lo que había sucedido.
Algunos consideraban que Rezo había recibido una especie de justicia divina, que su muerte había sido el resultado inevitable de los terribles crímenes que había cometido. Otros, sin embargo, sentían que incluso él merecía un juicio justo y que su fallecimiento en prisión antes de enfrentar la justicia era un reflejo de las fallas del sistema penitenciario. Los familiares de las víctimas, tanto dentro como fuera de su círculo familiar, también tenían sentimientos encontrados respecto a su muerte. Para algunas víctimas, su fallecimiento fue visto como un alivio. Ya no tendrían que enfrentarse a la idea de un juicio prolongado que podría reabrir heridas emocionales. Sin embargo, para otros, la repentina muerte de Rezo dejó un vacío en términos de justicia. Nunca tendrían la oportunidad de verlo ser procesado por completo, ni de escuchar un veredicto oficial que cerrara el ciclo de sufrimiento que había causado. El escándalo que rodeaba a Rezo no solo sacudió a su familia y a las víctimas, sino también al propio Departamento de Policía de Los Ángeles. Muchos de sus compañeros, que alguna vez lo consideraron un amigo y colega confiable, quedaron desconcertados por las revelaciones de sus crímenes. El impacto emocional y psicológico de descubrir que alguien en quien confiaban había sido responsable de actos tan atroces fue difícil de procesar para sus colegas. Algunos comenzaron a cuestionar las señales que pudieron haber ignorado o pasado por alto, mientras que otros se alejaron por completo, incapaces de reconciliar la imagen del héroe que conocían con la realidad del criminal que había sido expuesto. La muerte de Rezo también destacó las dificultades de tratar con prisioneros de alto perfil dentro del sistema penitenciario. El manejo de su caso médico, la falta de claridad sobre las causas exactas de su muerte y la cobertura mediática del evento pusieron en el centro del debate la capacidad de las prisiones para brindar atención adecuada, incluso a los reclusos más despreciados. ¿Fue la muerte de Rezo simplemente una consecuencia inevitable de su estado de salud o hubo factores más siniestros en juego? Para algunos, su fallecimiento era un recordatorio de la fragilidad del sistema penitenciario en términos de manejar tanto la seguridad física como la salud de sus internos. A nivel comunitario, la caída de Rezo tuvo un efecto devastador. Muchos en la comunidad se sentían traicionados por un hombre que habían considerado un pilar de integridad. La confianza en las instituciones y en las personas encargadas de proteger a la sociedad quedó profundamente dañada. El caso de Rezo sirvió como un recordatorio de que incluso aquellos en posiciones de poder y responsabilidad pueden abusar de su autoridad y traicionar la confianza depositada en ellos. Gerard John Sheffer. Gerard John Sheffer, un nombre que al principio solo evocaba la imagen de un oficial de policía común, terminó por convertirse en uno de los casos más perturbadores de abuso de poder y perversión. Sheffer, como muchos otros oficiales, comenzó su carrera bajo el manto del deber, jurando proteger a la sociedad. Sin embargo, en lugar de cumplir con esa promesa, utilizó su autoridad para perpetrar una serie de crímenes espeluznantes que estremecerían a cualquiera. Sus crímenes no solo violaban la ley, sino que también traicionaban el juramento que había hecho de proteger a los más vulnerables, y lo hizo usando una de las herramientas más poderosas que tenía a su disposición, su placa. Durante su tiempo como oficial de la ley, Sheffer no se limitó a detener a delincuentes o hacer cumplir la ley. En realidad, lo que hizo fue aprovecharse de su posición para llevar a cabo sus propios actos monstruosos. Utilizaba su estatus de policía para ganarse la confianza de mujeres jóvenes a las que luego secuestraba. Estos secuestros no fueron el producto de un impulso momentáneo, sino el resultado de una planificación meticulosa. Sheffer seleccionaba cuidadosamente a sus víctimas, aprovechando cada oportunidad que tenía para aislarlas, llevándolas a lugares remotos donde nadie pudiera escucharlas ni ayudarlas. Las atrocidades que cometió Sheffer una vez que lograba secuestrar a sus víctimas son difíciles de imaginar. Con total desprecio por la vida humana, sometía a sus víctimas a torturas antes de quitarles la vida. Para él, la autoridad que le confería su placa no era una responsabilidad, sino una herramienta que le permitía saciar sus deseos más oscuros sin temor a ser descubierto de inmediato. La comunidad, que confiaba en él como en cualquier otro oficial,
no sospechaba que detrás de su uniforme se escondía un asesino en serie que acechaba desde las sombras. A pesar de la frialdad con la que cometía sus crímenes, Schaefer eventualmente fue capturado. Fue arrestado y llevado a juicio, donde las pruebas en su contra fueron aplastantes. Los detalles de sus crímenes sacudieron a la comunidad y al sistema judicial. No solo había abusado de su poder de manera horrenda, sino que también había traicionado la confianza de todos los que alguna vez habían confiado en él como una figura de autoridad. Durante el juicio, las revelaciones sobre cómo manipulaba a sus víctimas y las horribles formas en que les quitaba la vida dejaron a todos en shock. La brutalidad de sus actos quedó expuesta de manera desgarradora. Finalmente, Schaefer fue declarado culpable y condenado a pasar el resto de su vida tras las rejas. Pero su historia no terminó con la sentencia. En prisión, Schaefer no fue capaz de escapar del odio y el desprecio que sus crímenes habían generado incluso entre los otros reclusos. Aunque estaba encerrado, su reputación como un asesino despiadado lo precedía, y esto lo convirtió en un objetivo dentro del sistema penitenciario. El destino, implacable en su curso, llevó a Schaefer a una confrontación final que sellaría su historia. Mientras cumplía su condena, Gerard John Schaefer fue asesinado por otro recluso, en lo que muchos vieron como una especie de justicia violenta. Schaefer murió tras ser apuñalado repetidamente en prisión, un fin brutal para un hombre que había cometido actos igualmente brutales. Para algunos, su asesinato fue visto como una forma de justicia que el sistema no pudo proporcionar. Para otros, fue simplemente una tragedia más en la larga lista de horrores que rodeaban su vida y sus crímenes. La noticia de su muerte recorrió los titulares, reavivando el espanto y el odio que había provocado en la sociedad. La comunidad, aunque aliviada de que un hombre tan peligroso ya no caminara entre ellos, aún luchaba por procesar cómo un oficial de policía, alguien que debía proteger y servir, pudo haberse convertido en un monstruo tan vil. El sistema judicial, por su parte, también quedó bajo el escrutinio. ¿Cómo era posible que alguien como Schaefer hubiera sido capaz de cometer crímenes tan atroces mientras estaba en una posición de poder? La historia de Schaefer provocó un debate sobre la responsabilidad de las instituciones encargadas de seleccionar y supervisar a los oficiales de la ley y sobre la necesidad de medidas más estrictas para evitar que aquellos que deben protegernos se conviertan en los mismos depredadores de los que buscan defendernos. Para los sobrevivientes y las familias de las víctimas, la muerte de Schaefer no trajo un verdadero alivio. Aunque ya no estaba vivo, las cicatrices que dejó a su paso seguirían existiendo. La comunidad afectada por sus crímenes tendría que lidiar con el dolor y el trauma durante muchos años más. La brutalidad de los actos de Schaefer y su capacidad para ocultarlos durante tanto tiempo dejaron una herida profunda que no se curaría fácilmente. Cada detalle de su vida y muerte fue un recordatorio de que el mal puede surgir incluso de aquellos que están destinados a ser figuras de protección y confianza. Cabo Bruno, Floresvaldo de Oliva. Cabo Bruno, cuyo verdadero nombre era Floresvaldo de Oliva, fue un oficial de la policía militar brasileña cuya vida tomó un giro oscuro que lo llevaría a convertirse en una de las figuras más temidas de su tiempo. En un principio, Cabo Bruno era simplemente un policía más, un hombre encargado de hacer cumplir la ley y mantener la seguridad en su comunidad. Sin embargo, el camino que eligió lo llevó a convertirse en un justiciero despiadado, un hombre que decidió tomar la justicia en sus propias manos y actuar como juez, jurado y verdugo. Su historia es un recordatorio de cómo el poder, sin control ni supervisión adecuada, puede transformarse en algo aterrador. Durante su tiempo como oficial, Bruno se ganó una reputación dentro de la policía militar como alguien eficaz en la lucha contra el crimen. No obstante, su método para combatir la delincuencia era lo que lo diferenciaba de los demás oficiales. En lugar de llevar a los criminales ante la justicia a través del sistema legal, Cabo Bruno decidió que el sistema era demasiado lento e ineficaz para sus estándares. Para él, la única manera de hacer justicia era eliminando a los delincuentes por su cuenta, actuando como una especie de vigilante
que impartía castigos mortales a quienes consideraba culpables. Comenzó a tomar la justicia en sus manos, persiguiendo y ejecutando sumariamente a aquellos que, en su opinión, merecían morir. Sin juicios ni investigaciones formales, Bruno apuntaba a quienes él veía como amenazas para la sociedad. Sus acciones no eran solo ilegales, sino también increíblemente violentas. Actuaba bajo la creencia de que estaba limpiando las calles de criminales, pero lo hacía de la manera más brutal posible. Los cadáveres de aquellos que Bruno consideraba culpables comenzaron a acumularse, y pronto se ganó una reputación temible, no solo entre los criminales, sino también entre los ciudadanos que temían convertirse en víctimas de su insaciable búsqueda de justicia. El terror que sembró en las calles de Brasil no pasó desapercibido. Las autoridades finalmente comenzaron a investigar los asesinatos que estaban ocurriendo bajo el manto del anonimato y el miedo. No fue fácil rastrear a Bruno al principio, ya que su posición como oficial de policía le permitía encubrir sus actividades ilegales con bastante facilidad. Sin embargo, con el tiempo, la evidencia comenzó a apuntar hacia él y la policía lo arrestó, lo que provocó un escándalo de enormes proporciones. La noticia de que uno de sus propios oficiales había estado actuando como asesino causó un gran revuelo en todo el país. Cabo Bruno fue arrestado y llevado a juicio por una serie de asesinatos, y la sociedad brasileña quedó dividida. Algunos lo veían como un héroe, un hombre que había hecho lo que muchos deseaban: eliminar a los delincuentes que el sistema judicial parecía incapaz de detener. Otros, sin embargo, lo consideraban un peligroso asesino que había traicionado la confianza pública y había abusado de su poder para llevar a cabo una campaña de terror. El juicio fue largo y mediático, atrayendo la atención de todo el país mientras se debatía el destino de Bruno. Finalmente, fue condenado a una larga sentencia en prisión. La justicia, al menos en términos legales, había triunfado. Pero la historia de Cabo Bruno no terminó ahí. Mientras estaba encarcelado, su vida tomó otro giro inesperado. En prisión, Bruno afirmó haber encontrado la redención y el arrepentimiento. Se convirtió al cristianismo y comenzó a predicar dentro de las paredes de la prisión, intentando guiar a otros reclusos hacia el camino de la fe y el perdón. Para muchos, este cambio parecía increíble, dado su pasado violento y sangriento. Sin embargo, otros veían su conversión como un acto sincero, una búsqueda de paz interior después de una vida de caos. Durante su tiempo en prisión, Bruno se convirtió en una figura espiritual para algunos de sus compañeros, aunque para otros seguía siendo el mismo hombre violento que había causado tanto dolor en las calles de Brasil. Su arrepentimiento no fue suficiente para cambiar la opinión pública, y aunque había dejado atrás su vida de justiciero, muchos continuaron viéndolo como una amenaza. A pesar de sus intentos de redimirse, el peso de sus crímenes seguía siendo demasiado grande para algunos. Después de pasar años tras las rejas, Bruno fue liberado bajo supervisión, una decisión que causó controversia. Para muchos, era inconcebible que un hombre que había cometido tantos asesinatos pudiera caminar libremente entre la gente. Sin embargo, Bruno insistió en que ya no era el mismo hombre que había entrado a prisión. Su liberación fue vista por algunos como una segunda oportunidad para rehacer su vida y dejar atrás su pasado violento. Christopher Jordan Dorner. Christopher Jordan Dorner, un exoficial de la policía de Los Ángeles, se convirtió en el centro de uno de los casos más intensamente discutidos y controvertidos en la historia reciente de los Estados Unidos. Lo que comenzó como una serie de tensiones dentro del departamento de policía rápidamente se convirtió en una de las cacerías humanas más extensas y peligrosas jamás vistas en el país. Dorner, quien en su momento había sido considerado un oficial leal y respetado, terminó siendo el perpetrador de una ola de violencia que dejó al país atónito. La historia de Dorner comenzó como la de cualquier otro policía que entraba en las fuerzas del orden con el deseo de proteger a su comunidad. Sirvió en la Marina de los Estados Unidos, donde fue reconocido por su desempeño, y luego se unió al Departamento de Policía de Los Ángeles. Sin embargo, las tensiones comenzaron a emerger cuando se vio involucrado en un conflicto interno dentro del departamento.
Dorner fue despedido en 2008 tras un incidente en el que acusó a un compañero oficial de abuso de fuerza contra un sospechoso. El departamento consideró que las afirmaciones de Dorner eran falsas y su despido fue una consecuencia directa de ese veredicto. Este evento marcó el inicio de lo que sería una transformación radical en la vida de Christopher Dorner. La percepción de que había sido tratado de manera injusta dentro del departamento lo llevó a albergar un profundo resentimiento, no solo contra quienes lo habían despedido, sino contra todo el sistema policial. En su mente, había sido traicionado por la institución a la que había dedicado su vida. Y ese resentimiento pronto se transformó en un deseo de venganza que se desataría de la manera más violenta posible. En 2013, Dorner publicó un manifiesto en línea, un documento que detallaba su ira hacia el Departamento de Policía de Los Ángeles y describía sus planes de vengarse de aquellos que, según él, lo habían traicionado. El manifiesto era una mezcla de denuncias contra la corrupción policial y promesas de violencia contra aquellos que consideraba responsables de su destino. Lo que siguió fue una serie de asesinatos que sumieron al sur de California en el caos. La ola de asesinatos comenzó el 3 de febrero de 2013, cuando Dorner mató a la hija de un exoficial de policía que había sido su defensor en su caso de despido, así como a su prometido. Este asesinato fue solo el comienzo de una serie de actos violentos que Dorner perpetró mientras se desplazaba por la región. Utilizaba sus habilidades militares y policiales para evitar ser capturado, lo que hizo que la persecución fuera aún más difícil para las autoridades. En los días siguientes, disparó y mató a otros 2 oficiales de policía y dejó varios heridos, mientras las fuerzas del orden desplegaban todos los recursos disponibles para rastrearlo. La cacería humana que se desató en su búsqueda fue una de las más intensas de la historia reciente. Las autoridades desplegaron unidades de SWAT, helicópteros y múltiples departamentos de policía en un esfuerzo por localizarlo. Dorner, sin embargo, demostró ser un adversario formidable, utilizando su entrenamiento táctico para evadir a las autoridades durante días. El sur de California vivió momentos de paranoia y tensión, con la comunidad temiendo por su seguridad mientras Dorner permanecía suelto. El enfrentamiento final tuvo lugar en una cabaña en las montañas de Big Bear, donde Dorner había logrado ocultarse durante un tiempo. Las autoridades lo rastrearon hasta la ubicación y rodearon la cabaña, lo que dio lugar a un violento tiroteo. Durante horas, Dorner intercambió disparos con los agentes antes de que la cabaña se incendiara. Cuando las llamas se extinguieron, las autoridades encontraron el cuerpo de Dorner dentro de los escombros. Se había disparado a sí mismo antes de que el fuego lo alcanzara. El desenlace de la vida de Christopher Dorner fue tan violento y trágico como los eventos que lo habían llevado hasta ese punto. Su manifiesto y la ola de asesinatos que desató dejaron una marca imborrable en la comunidad y en el país. La cobertura mediática del caso fue masiva y el público quedó profundamente dividido sobre las motivaciones de Dorner y las críticas que hizo al sistema policial. El caso de Dorner también desató un intenso debate sobre la justicia dentro de las fuerzas del orden y la posibilidad de corrupción en el Departamento de Policía de Los Ángeles. Algunas personas simpatizaban con las denuncias de Dorner sobre el abuso de poder dentro de la policía, aunque condenaban sus métodos violentos. Para otros, Dorner era simplemente un asesino despiadado que había destruido vidas inocentes en su búsqueda de venganza. Este debate no se limitaba solo al público general, sino también dentro de las filas policiales, donde muchos agentes se vieron obligados a reflexionar sobre las acusaciones de Dorner y las posibles fallas dentro del sistema. El impacto emocional y psicológico de los crímenes de Dorner fue inmenso. Las familias de las víctimas, tanto de los oficiales de policía como de los civiles, quedaron devastadas. Los colegas de los oficiales caídos lloraron la pérdida de sus compañeros, y la comunidad en general luchaba por entender cómo alguien que había jurado proteger y servir había podido llegar a tal nivel de destrucción. Para muchos, la cacería humana y los tiroteos que ocurrieron durante la búsqueda de Dorner fueron un recordatorio de la delgada línea que a veces separa la justicia del caos. A nivel nacional, el caso de Christopher Dorner dejó una profunda huella.
Sirvió como recordatorio de los peligros del resentimiento y la desesperación, así como de los posibles fallos en las instituciones que están destinadas a proteger a la sociedad. Si bien las críticas de Dorner al sistema policial no fueron ignoradas, su legado quedó empañado por la violencia y el sufrimiento que causó. Su historia es una advertencia sobre lo que puede suceder cuando las tensiones dentro de las fuerzas del orden se descontrolan y cuando un individuo toma la justicia en sus propias manos.